Y parking. Ay. Bueno, para empezar, como vi que me enviaste la actividad y no la revisé. Fíjate que todavía dudé si sí habías pedido eso, pero ya no pregunté. O sea, vamos a empezar a revisar esto para ir calentando. Pero creo que estoy mal de todos modos. A ver, que si bien recuerdo, había dicho que era como Un botón que aumentara y uno que no. un botón que aumentara, una sumatoria y otro que lo redujera, ¿no? Y uno que lo mostrara, ¿no? Sí, bueno. Entonces, sí, entonces, pero creo que lo hice de una forma que a lo mejor no tenía que hacerla. A ver, tenemos tres botones. Aquí dice Increase Counter. Y lo mostraba, ajá, y me salía uno. Lo volví a incrementar y me salía dos. Lo incrementaba, ok, ok. Y a nivel código, pues sí, está bien. Muy bien. Entonces, sí, sí era. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, voy a poner un poquito al lado la interacción otra vez con el DOM para volver a checar algo de JavaScript que no expliqué, que son los llamados, ya ven que cuando en JavaScript nosotros podemos iterar de las siguientes maneras, ¿no? Que podemos poner un for loop, o un while, o un do while, así. Y también tenemos funciones que son propias de los tipos de datos como los arrays, que por ejemplo tenemos un array de números y un método del array era for each. Y nosotros, o de la manera que yo lo expliqué, mencioné que este for each es una función que recibe una función y que esa función recibe parámetros como heredados, ¿no? Que nosotros podemos ver a través de la documentación que recibe un valor, que es de tipo número, luego recibía un índice, que también es de tipo número, y recibía el mismo array que nosotros pasamos como, que nosotros estamos iterando. Mismo array. Y que nosotros al imprimir pues, cada uno de estos elementos veamos lo siguiente. Dice el mismo array. Ah, ah, no. Que ve, aquí a valor pues era, déjalo pongo con letras mejor para que sea más explícito. Donde el valor es el contenido actual del array, el índice pues la posición del array donde va la iteración y pues el array que estamos iterando, ¿no? Yo no expliqué cómo es que esto posible, o sea, cómo es que yo puedo inferir, bueno, aparte de que puedo ver la documentación y que yo sé que esto recibe tal cual cosa, yo no expliqué por qué es esto posible, ¿no? O sea, que una función llame a otra función. De tal manera, yo he dicho que, por ejemplo, yo tengo mi función primera, que tengo una función segunda, y que la primera función puede llamar a la segunda de esta manera, ¿no? Que, por ejemplo, la función segunda va a imprimir adiós, y la función primera va a imprimir hola, y que si yo llamo a ejecutar la función primera, un comentario acá, pues el orden de ejecución iba a ser tal cual, ¿no? Primero se ejecuta el código o el contenido de la primera función, o sea, el hola, y como primera llama a segunda, pues ahora el contenido de segunda se va a ejecutar. Entonces, por eso veíamos hola, adiós. Esto quedó claro hasta ahí. La otra cosa es que yo mencioné que las funciones sabemos que reciben parámetros y los parámetros pueden ser de cualquier tipo, incluidas funciones. Ejemplo, por ejemplo, mi primera función va a recibir un parámetro de tipo número y luego uno de tipo texto, o sea, un string.
Y pues aquí yo lo imprimo, ¿no? Hola, coma, número y texto. Y como yo dije que cualquier cosa puede ser pasada como parámetro, las funciones también pueden ser pasadas como parámetro. En este caso, quiero que primera función, o sea, la función primera, reciba como parámetro una función que se va a llamar fn, y esa función pues va a ser segunda. O sea, literalmente lo que va a hacer es esto, ¿no? Primera función recibe como primer parámetro 1, como segundo parámetro el texto 1 y como tercer parámetro una función que se llama segunda. Yo recibo en primera, el primer parámetro lo renombro a número, el segundo parámetro le pongo un nombre de texto y el tercer parámetro yo le pongo el nombre de fn o vamos a ponerlo en español, función. Y quiero que una vez yo haya impreso el argumento o el parámetro 1 y el parámetro 2, quiero ejecutar la función que recibí como parámetro. Y esto, de igual manera que lo anterior, es como, es casi lo mismo. Porque nosotros tenemos esto así, y aquí lo único que difiere entre esta función primera versión 2 y función primera así a secas, es de que primera versión 2 llama a segunda, pero segunda no está pasada como parámetro. Mientras que en la función primera, yo recibo una función y la función es lo que, y este parámetro es lo que ejecuto. Y este parámetro resulta ser una función. ¿Esto sí se entiende? Simón. Entonces, a esto, a estas funciones que reciben funciones como parámetros en el mundo de JavaScript se le llaman callbacks. Y los callbacks son o esperan ser usados para ejecutar, eh, ejecutar de manera como ordenada una serie de instrucciones. O sea, por ende, lo más común es de que los callbacks siempre se ejecuten al final de algo. Por eso es de que, por ejemplo, aquí primero, pues se ejecuta hasta el último la función, ¿no? Bien puedo ejecutarla aquí, o sea, antes de que se ejecute el console y sigue funcionando, pero lo común dentro de los callbacks es de que las funciones que son callbacks se llaman hasta el final. Y por ejemplo, yo al momento de ver este for each en la documentación me sale que su primer parámetro es este mismo, un callback. Y pues es un callback es una función, ¿no? Al fin de cuentas. Ahora lo que quería yo hacer para que eso se entendiera un poco mejor es yo tratar de replicar este for each. O sea, porque este for each ya es un método que tiene el array, ¿no? Pero si yo quisiera como replicar su comportamiento, ¿cómo lo haría? Para esto vamos a crear una función que se va a llamar igual for each. Y lo que va a recibir como parámetro va a ser un array, que es el cual yo voy a iterar. Y como segundo parámetro voy a recibir un callback, que es lo que voy a hacer cuando el array esté iterando. Y en este caso, pues el for each dentro de sí mismo, o sea, como por así decirlo, debajo del sombrero, como dicen, lo que tiene adentro este for each es un for loop normal. Entonces yo puedo decir for de 0, empezando hasta que termine el array. Más. Aquí la única diferencia es de que en lugar de lo típico que hacemos era llamar un console log, ¿no? Aquí, ¿no? Console log y array en posición tal. Lo que yo quiero hacer es llamar a este callback y pasarle como argumento, pues lo que yo quiera. En este caso, aún no sé, aún no defino qué es este callback fuera de la función, pero ahorita vamos a definir algo. Por ejemplo, yo quiero replicar este for each de tal manera que yo acepte tres parámetros. Uno que contenga el valor actual
del elemento que está iterando, otro que contenga el índice y otro que contenga el mismo array. Entonces, esto es lo que voy a enviar en este callback. Entonces, como primer parámetro yo digo que quiero enviar el valor. Eso quiere decir que yo tengo que decir array en posición del iterador, coma, para enviar el segundo parámetro que yo quiero o yo espero decir que sea el índice. Entonces yo envío el índice que pues en este caso es i. Y como tercer parámetro, este for each está aceptando un tercer parámetro que es el mismo array, ¿no? Entonces pues yo mando el mismo array. Ahora, ¿qué función puede fungir aquí como callback? Por ejemplo, si yo llamo a mi for each, voy a poner for each para que no se confunda con esto. Yo ejecuto a for each Germán con el parámetro que es un array. Yo le voy a poner a b. Y como segundo parámetro yo estoy diciendo que espero un callback, o sea, sea una función. Y en este caso, ¿qué función me puede beneficiar, por así decirlo, para aceptar esos parámetros? Por ejemplo, aquí yo puedo pasar el console log sin la ejecución. O sea, nosotros sabemos que los paréntesis al lado de la función significan ejecutar. Si yo lo paso sin paréntesis, simplemente estoy pasando la función. Y lo que va a pasar es de que aquí en la línea 7, esto se va a convertir tal cual en un console log, array y array. Esto es lo que va a pasar con esta función. ¿Sí se comprende? Dos, tres. A ver, vamos viéndolo. Vamos viéndolo sin el callback. Ok. Ahorita este for each lo que va a hacer es recibir el array. Y aquí internamente yo voy a consologuear el array, bueno, la posición del array. Vamos por partes, ¿no? Voy a comentar esta. Ejecuto el código. Déjame comentar esto. Aquí yo tengo pues que esta función que se llama for each Germán recibe como parámetro un array y este array simplemente lo que hago es iterarlo, ¿no? Y dentro de la iteración yo tengo un console log y que pues ya por eso tengo como resultado A, B y D. ¿Sí, sí? Simón. Ahora, yo quiero que si en algún punto en lugar de usar un console log, no sé, yo quisiera usar una función que se llame suma, por ejemplo. Function suma. Y esta función, como ya la habíamos hecho antes, pues recibe dos números, ¿no? Un número 1 y un número 2. Y lo que quiero hacer es retornar el resultado de número 1 más número 2. Y lo que puedo hacer yo aquí es decir, bueno, voy a loguear igual. La función suma recibe como parámetro, pues en este caso va a ser mi iterador. Y como segundo parámetro yo quiero enviar el valor dentro del array. Entonces array en posición i. Pues ya llamo aquí. Bueno, aquí como estoy sumando una palabra, un texto más un número, pues me da la concatenación del número más el texto, ¿no? Por eso me sale 0A, 1B y 2D. Sí, está bien. Pero se entiende. Sí. Ahora, lo que yo quiero hacer es que en lugar de yo estar como, por así decirlo, yo digo, este for each Germán log se va a encargar de tener esto así. Y yo voy a tener otra función que se va a llamar function for each Germán y suma. Y en lugar de tener este console log, quiero que haga la suma. Pero ¿qué pasa si yo ahora quisiera tener una función rest? Lo que se pensaría es de que yo tendría que hacer una tercera función que se llama for each German resta
y que ahora ya me resta, ¿no? Y aquí ya tengo tres funciones que hacen casi exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la función dentro del for. Ujú. Sí. Ahora, para esto es que también se pueden usar los callbacks, porque los callbacks me permiten de una manera como fácil o de una manera como extendible poder yo indicar a la función cuál función extra quiero que se ejecute. Ejemplo, o sea, en lugar de tener tres funciones, voy a tener una sola, que se llama for each Herman general o genérica, que va a recibir un array y quiero que reciba una función como parámetro. Lo que voy a hacer va a ser lo mismo de aquí, simplemente que en lugar de llamar a console log suma o a console log array o a console log resta, yo voy a llamar a la función así tal cual. Y en este caso, pues, por ejemplo, array, digo, la suma y la resta, ambos reciben dos parámetros, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser enviar igual. Y en posición, bueno, y como primer parámetro, o sea, el iterador. Y como segundo parámetro, mi contenido del array. Entonces, array en posición i. Y ahora, yo cuando llame a for each Germán genérico, aquí para indicarle que yo quiero que esta función sume, yo le paso la función suma. Déjalo cambio a números para que ahora sí sume algo. 10, 5, 3. Ay, no, brilla. Me faltó imprimir el contenido. ¿Dónde está? Okay. Ahora, lo que está pasando aquí es que en lugar de yo tener una función que dentro de sí misma tenga una iteración y sume los elementos, yo estoy creando una función que igual itera sobre los elementos, pero que en lugar de sumar, o sea, que en lugar de sumar explícitamente, yo recibo una función que puede ser una suma o puede ser una resta. Porque, por ejemplo, aquí, en la línea 43, yo estoy llamando a suma, pero en la línea 44 ahora estoy llamando a resta. Voy a poner una línea de división. Pues tenemos que, por ejemplo, a 10, que sería 10 menos 10 más 0, pues 0, ¿no? Pero en el caso de resta, pues 10 menos, no, 1 menos 10, pues menos 10. Y luego 5 más la posición del índice que es 2, pues 5 más, no, 5 y, no, sí, sí. Ahora el índice es 1, entonces 5 más 1, pues 6, ¿no? Y en el caso de la resta, pues al revés. Sí, no sé si ahora se entiende mejor como de que este tipo de funciones de callbacks me permite yo pasar una función y dentro de esa función de tal manera como extender su funcionamiento, ¿no? Para que no simplemente reciba para que no esté casado con una sola cosa, sino que pueda ser poliamoroso, por así decirlo. O sea, lo que tenía aquí era monogamia, que una función estaba casada con un comportamiento, de que esta función está casada con la función loguear, esta función está casada con la función suma y esta función está casada con la función resta. Pero esta función genérica es poliamorosa y no importa quién reciba, todas las cosas que la función genérica reciba las va a aceptar. No sé si se comprende ya más esto o está igual. No, sí, ya, con lo del callback ya. Ok, ok. Entonces,
volviendo al ejemplo de yo tratando de replicar el for each, quedamos de que el for each, para poder yo replicar su comportamiento, pues era lo mismo, ¿no? For each, custom, yo recibo un array y yo recibo una función que no va a estar casada con mi función principal, sino que puede ser poliamorosa. Lo que hacemos era pues iterar sobre el mismo array. Y aquí en la función, para hacer match con lo que hace este for each, quedamos que el for each recibe 3 parámetros, uno siendo el contenido del array, bueno, el contenido dentro del índice del array, que entonces es array en índice i, y luego recibe como segundo parámetro un índice, entonces yo paso el iterador, y como tercer parámetro, el for each dice que recibe el mismo array que se está iterando, entonces sí, array. Entonces, voy a contar esto. Yo a este for each custom, yo le puedo pasar un array de A, B, C y C. Y en este caso, ¿qué función me podría servir para el callback? En este caso, por ejemplo, si yo le pasara suma, vamos a ver qué pasa. Ay, no funcionó, ¿por qué no le funcionó? Por ejemplo, en este caso que yo le pase suma, si nosotros venimos aquí de la función suma e imprimimos el contenido de número 1 y luego el contenido de número 2, aquí vemos que como primer parámetro, número 1 es A, ¿no? Que viene siendo el contenido dentro de la posición del array. Y como segundo parámetro, el iterador. Entonces, A y 0. Aquí si yo a suma le agregara un tercer valor, un tercer parámetro, y lo imprimiera, pues yo esperaría recibir el array. Efectivamente, ¿no? Que tengo que como suma, como primer parámetro recibe A, como segundo recibe 0, y como tercero recibe el mismo array sobre el que itera. Aquí la cuestión con los callbacks es de que se intenta, bueno, aparte de que se intenta que sea como muy genérico para que la función acepte cualquier cosa, es de que pues hay cierto tipo de funciones como por ejemplo suma y resta que no necesariamente tienen que funcionar, ¿no? Porque suma y resta son funciones que esperan ciertos tipos de parámetros, o sea, en este caso esperamos que al menos sean dos números que se puedan sumar y resta pues dos números que se pueden restar. En este caso suma, de nada le sirve recibir un tercer parámetro, pero al que sí le puede como beneficiar o la función que no tiene problemas con recibir cualquier número de parámetros es el console log. Por eso es de que aquí el console log, si yo le envío 10 parámetros, por ejemplo, no sé, 10, A, C, X, el console log no se va a quejar, porque el console log lo que tiene es que puede recibir infinidad de parámetros. Por eso es de que yo lo puedo utilizar para replicar el comportamiento del for each en este caso, pasándole como parámetro, pues igual, el contenido del índice del array, luego el índice y luego el array como tal. Y ahora sí. Y esto vendría siendo cómo es que el for each funciona. Oh, ya, ya, ya. ¿Qué pedo, Goofy? ¿Entendiste? Ni habla el Goofy. Está anonadado. Ya le explotó el cerebro. A ver, dale, bájale poquito para ver este completo de ahí. Ah, ok. Dice el array.
Console log. Va. Igual, el que creo que más sirve va a ser este de genérica y que recibe, bueno, que tú puedes mandar suma y resta. Para los botones, ¿no? Sí, también. Fíjate, de hecho, vamos a ver si se puede hacer eso con los botones. Tomando aquí tu código, ¿cómo yo haría esto? Sí, sí. Aquí, si nosotros quisiéramos hacer un callback, yo crearía una función que se va a llamar increase, que recibe como parámetro el contador actual, el counter, y lo que hago es, sería retornar el contador +1 y un function decrease, Chris. igual un contador, y retorna un contador, bueno, el mismo contador -1. Y, por ejemplo, ya. Como que no le funciona el Eh, Meet. Mira qué guapo. Bien joven. A ver, entonces, lo más que aquí sería, ¿Sí me oyen? sí, pero muy bajo. Porque hace rato estaba hablando como pendejo y no me escuchaban. Cada quien que habla como quiere, pero sí, no te escuchaste nada hasta ahorita, te escuchas como lejos nomás. Ahorita lo arreglo, no hay pedo. Sigue, güey. Dale. Bueno, a ver, entonces yo diría que aquí mi función. Pero aquí me falta un callback. Ya sé. Aquí va a ser mi función action. Y este action lo que va a recibir va a ser el contador y un callback. Y lo único que voy a hacer es llamar al callback con el contador. Entonces, aquí en el click, yo voy a llamar a action con un contador que va a ser pues el counter que tienes arriba, counter, y la función increase. Y aquí sería action con el counter y la función decrease. Nada más aquí como yo estoy retornándolo, necesitaría asignar a counter igual a el retorno de esto, ¿no? Aquí igual a counter igual al retorno de este callback, action decrease. Y vamos a ver si funciona. Yo tengo que increase counter, lo show y no funciona. Vamos a ver por qué. Da un definido. Para las llamadas. Vamos a ver, vamos a debuguearlo, ¿no? A ver, aquí tenemos counter, pues sí sabemos que llega como 0, según yo. Counter. Y luego accedemos a action. Y aquí esto es action counter. Debería seguir siendo el mismo resultado que aquí porque no lo hemos modificado. Después llamo el callback y recibe como parámetro counter. Entonces tenemos que es increase. Aquí yo envío increase counter. Yo imprimo counter, nomás para saber que todo está bien. Tengo 0, 0, 0, correcto. Aquí lo que hago es decir counter +1. Entonces, ¿sabes qué? Es que como este callback, bueno, esta función, la función, ¿cómo se llama? La función increase retorna, ¿no? O sea, aparte de ejecutarse, retorna. Entonces, aquí yo este callback también lo retorno, porque este callback me va a retornar Lo que obtuvo ya con el increase. Ajá. Entonces, según yo, ahora sí debería funcionar. Y lo muestro, lo muestro, lo decreaso, Sí, así sería esto con callbacks. Órale. Entonces, Otra vez.
Si yo quisiera como no retornar el callback, podría utilizar, por ejemplo, esto de this counter, que inicializaron 0. Y ya sabemos que este this hace referencia, en este caso, como está fuera de todo, hace referencia al contexto global. Y si yo aquí, no, espera, creo que no. Déjame imprimir que es this counter. Lo voy a poner 2. Enter 2. ¿Qué pasó? Y, increase counter. Sí, es 2. Ok, creo que sí se puede. Si yo no quisiera tener este return, simplemente digo this counter, counter menos, no, igual a counter menos 1. Aquí this counter igual a counter más 1. Y de esta manera yo ya no retornaría algo. Y aquí ya podría quitar esto, creo, también. Vamos a ver. Esto lo que son 0. Increase, lo muestro 1, increase, lo muestro 2, increase, lo muestro 3. Sí. Así sería, pues esto. Los callbacks, en este caso, me ayudan a hacer funciones como genéricas que pueden ser extendidas. Déjale, tomo una foto a esa madre. Igual, pues te lo paso. Ya, ahora todos aquí. Se me hace más fácil también porque los pongo en el OneNote. Ya. A ver. ¿Entendiste, Rubén, o no? Sí, más o menos, güey. Arre. ¿Qué no te queda claro a ti, Rubén? Estoy con las dificultades técnicas, pero, o sea, ahorita o sea, sí entiendo todo aquí más o menos, güey, este pedo, pero ahorita Ya te ¿cómo se escuchaste llama? mejor. Es que el pedo es que estaba en el de este y luego te dejaron de escuchar, luego les hablaba y no me escuchaban y ya, pues yo dije, güey, tengo que hacer algo. Muy bien. Y no escuchaba ni madres. Entonces, como yo no escuchaba, ya no sabía qué pedo. Pero ya, voy a dejar el celular como micrófono, güey. Por eso tengo 2 perfiles. Sas. Bueno. Dale. Y aquí va a ver. A ver. Ya. Ahora, hasta ahorita, pues esto es como medio tosco, ¿no? O sea, como increase counter, decrease counter, y hasta que no le pico en show, pues me muestra, ¿no? Ahorita lo que quiero hacer es mostrar el contador aquí en el HTML, porque pues sería lo más lógico, ¿no? Sí. Entonces, para hacer eso vamos a interactuar también, vamos a seguir interactuando con JavaScript y el DOM. Y en este caso vamos a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en show counter, en lugar de mostrar esto, vamos a inicializarlo en 0. Vamos a ponerle contador y 2 puntos. Y vamos aquí a poner un span que se va a llamar el counter como tal. Y esto va a ser en 0 para que nosotros tengamos algo así, medio feo, pero está bien. Y nosotros podemos modificar exactamente este 0 de aquí, ¿no? Para esto, pues ya tenemos estas funciones como tal. Las voy a dejar así tal cual están. Lo único que voy a hacer ahora es yo como asocio este counter a este HTML.
para eso vamos a usar pues lo mismo de estos selectores. Vamos a hacer un document getElementBy, se va a llamar counter, porque así lo especifiqué en el HTML. Y en lugar de, como tal, añadirle, ¿podemos añadirle un listener o no? Ah, ya sí, ¿O ya un sí. hover también? ¿O qué? No, lo que vamos a hacer es, aquí en lugar de añadirle un listener, lo que voy a hacer es guardarlo en una variable que se va a llamar el span element, para yo poder acceder a este span element dentro del increase y el decrease. Ejemplo, pues lo voy a imprimir más para demostración, ¿no? Porque, pues, lo vamos a poder acceder aquí. De que cuando yo le pico aquí, me lo muestra, y cuando le pico acá, pues también me lo muestra. Ahora, yo quiero acceder a esto de aquí, o sea, a lo que está como en medio de las dos tags. Para yo poder acceder a esto, si nosotros nos vamos como si yo quisiera inspeccionar este elemento para ver qué propiedades tiene, qué propiedades tiene que me puedan, no me deja. No, ya. Con temp 1. ¿Cómo? ¿Qué propiedades tiene que, güey? ¿Adentro del 0? Sí, es que habíamos visto que, por ejemplo, el elemento de HTML tiene atributos, ¿no? Que, por ejemplo, el atributo ID, que en este caso es counter, Simón. o el atributo, no sé, name, en este caso no es nada porque no tenemos un atributo name. Pero esos atributos habíamos visto que también, por ejemplo, tienen un estilo, ¿no? Y los estilos, pues veíamos que era todo este pedo. Entonces, lo que está dentro, entre las llaves, por así decirlo, también tiene un nombre. Y en este caso puede ser una se puede conocer como la propiedad inner text, que literalmente es lo que esté dentro de los dos elementos. Ujú. Si le ponemos value como tal no funciona, porque no hay value, no es lo que está dentro, sino que value es un atributo. O sea que si yo le pongo aquí, por ejemplo, span, y le pongo value, le pongo hola. Si el value es atributo de HTML. Sí, exacto, el atributo de HTML. Pero nomás para ver que sí es cierto. Vamos a ver. Temp, no, value. No me deja. ¿Es value of o value nomás? Pues según yo debería ser value, pero bueno. Y creo que también es content, text content. En este caso, cualquiera de estas dos propiedades nos pueden servir, el inner Y el text. y el text content. La verdad no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Rara vez se usan, pero ahorita investigo. Pero para efectos de lo que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer es de que cuando este action se llame, como ya vimos que se va a incrementar aquí con el this, lo que vamos a hacer es decir span element en text content igual al this.counter, y lo mismo vamos a hacer aquí, span element en text content igual a el contador actual. Y de hecho, por ejemplo, ambas dos, esta y esta, hacen exactamente lo mismo. Eso quiere decir que esto puede moverse en otra función o buscar algún lugar donde no se repita. Y en este caso, la mejor decisión, por así decirlo, podría ser que yo mueva esto y lo ponga dentro de la action, de este action. Porque, pues al final de cuentas, a mí lo que me importa, a mí no me importa si se suma o se resta, yo siempre quiero mostrar el resultado, ¿no? Sí. Y además, para ver que si funciona, vamos a ir colocándolo aquí abajo. Y ahorita la voy a desconectar de arriba. Entonces, por ejemplo, cierro esto aquí. Esto es para que se actualice el texto dentro del
del span, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí, por ejemplo, le pongo increase, yeah. Y decrease, y esto es con la función, con el text content aquí. Si yo comento estas dos líneas y les comento el que está dentro de mi función action, pues debería funcionar igual. Ajá. ¿Qué pasa si yo lo pongo arriba, antes del callback? Se va como, si se fijan, empieza como en 0, le doy, y sigue estando en 0, ¿no? Sí, Ujú. hasta Y que las eso es otra vez. obviamente el orden de ejecución importa. Obvio, obvio. Entonces, pues así, básicamente. Ahora, O sea, básicamente también es para evitar que hagas muchas líneas en las demás funciones que son innecesarias, las que se repiten, ¿no? sí, sí, sí. Específicamente, digo, los callbacks no solo sirven para esto, o sea, que yo tenga esto en un callback y yo haga esto, sí significa que lo estoy reutilizando, Ujú. pero no estrictamente las funciones tienen que ser callbacks para poderse reutilizar. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ya vimos que la función, por ejemplo, la función suma es reutilizable porque yo puedo seguirlo usando con diferentes parámetros, ¿no? Y no es un callback. Ah, no, no, sí, sí, sí. Ujú. Sí, no, es para que no se confunda que solo con callbacks puedo reutilizar cosas. También también sirve para ¿cómo se llama? Para que esté dentro del scope, local, o cómo está el pedo este. ¿Qué cosa? O sea, los callbacks. Para Ah, mantenerlo local, también. sí y no. Hay otras cosas, no sé si ahorita sea bueno explicarlo. Bueno, ahorita voy con ello, pero tú quédate con esa idea. Vale, vale. Ahora, lo que quiero, otra cosa que es común en web es de que, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no? Document, get element by ID. Bueno, ya está. En lugar de hacer el clic, voy a usar el evento over. El evento over. No está eso, ¿no? Era mouse over. Y voy a imprimir algo, ¿no? Y pues quedamos que ese mouse over literalmente era de que cuando yo ponía el mouse over encima, Ujú. ¿no? Se imprimía algo, ¿no? Sin yo dar clics. ¿Y se va contando solo el tiempo que tengas arriba o qué? ¿Cómo? Porque se subió hasta 14, ¿no? Sí. O sea, aquí la consola no pone 14 olas, porque como es el mismo string, los Ujú. unifica en un grupo. Más lo sobreescribe, se puede decir. Sí, sí, sí. Pero Y déjame buscar. Ujú. No, dale, dale. Quería buscar un ejemplo más práctico de esto. Quiero que cuando este mouse over yo le dé clic, bueno, cuando yo esté sobre encima de él, quiero que cambie su color, pero no me acuerdo cómo era eso. Déjame imprimir que era this, aquí. Si esto lo cambiaba a function. ¿No? Y si yo ponía this.style, Color, ok. ¿no? Y si yo ponía this.style background, background. Viste Falta la G. ¿Dónde? Ah, después de la K. background color y le ponía green. Y si yo lo pongo así, y voy a nomás crear otro botón al lado de este güey para hacerlo como lo contrario. Show counter 2, esto lo voy a borrar, no me interesa. Cambiar. Y voy a copiar esto de aquí. Este se va a llamar show counter 2. Y aquí lo voy a cambiar a rojo. Pero quiero cambiar a rojo. Al revés, ¿no? La acción. Cuando haga hover, ¿no? No, pues, es que
cuando yo tenga over sobre este, quiero cambiar el color, pero o sea, cuando yo hago over sobre este, quiero que sea verde, pero cuando hago over sobre este, quiero que este vuelva a ser rojo, en lugar de ok. este. En lugar de eso. Aquí voy a hacer otro document with element by, show counter, punto style, punto background color, igual a red. Red. Entonces, si yo pongo eso así, y luego lo de acá, sí. Ajá. Ujú. Ahora, a lo que quiero llegar con esto es de que esto lo hicimos con JavaScript, ¿no? Esto es código de JavaScript. Pero esto mismo que acabo de hacer también se podría hacer con CSS. Entonces, CSS. De tal manera que, por ejemplo, yo quiero decir que mi elemento con ID shellCounter, yo voy a cambiar su background color a Ujú. green. Green. Y yo quiero que... ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que no es práctico así porque lo que iba a hacer no se va a poder. En lugar de que este shellCounter 2 tenga interacción sobre el anterior, yo voy a seguir haciendo un shellCounter en el 1, pero en lugar de mouseover va a ser mouse leave. Y literalmente es cuando el mouse deja de estar encima de él. Ujú. Entonces voy a cambiar esto aquí a red para que quede cuando está así, lo rojo, así, rojo, así. Y yo puedo lograr esto mismo con CSS de tal manera que aquí yo estoy indicando que voy a hacer un CSS que está seleccionando al elemento que tenga como ID shellCounter. Sí. Al selector. Al selector. Si yo importo esto, link, ref, no, ¿cómo era? Ref. Href. H. falta el H. Ajá, red, sí, relación. Se le olvida a Germán, que no se les olvida a nosotros. Esta href. madre es más de, ¿cómo se dice? De práctica. No de práctica, pues, pero como eso ya es automatizado también, ya. Para que esté por default, pues, del color verde, ¿no? Sin que yo le haya dado como mouse. Ahora, ¿cómo yo accedo a las propiedades? Bueno, como tal, CSS también tiene eventos. Y para yo acceder a esos eventos, se pone 2 puntos al lado del indicador. Y si se fijan aquí, pues CSS ya me está dando un chingo de eventos. Simón. El evento que me importa es over. Over. Entonces, si yo vuelvo a tener esto así, pues voy a comentar esto de JavaScript. Para que se haga verde. Verde. Que creo que tienes otra cosa en JavaScript, ¿no? Que le está. No. No, a ver si es cierto, no. No se está aplicando. A ver aquí. Tienes el show counter 2, show counter 1. A ver. Sigue apareciendo ahí, güey. Over. ¿Será porque tienen que ir pegar? Que a la madre sí. Oh, creo que sí, tienen que ir los dos. Sí. A ver qué la leche. Es mamón, ese con eso. Sí. Bueno, eso y ahora al revés, show counter y on. No me acuerdo cómo es. Para quitar el hover. Sí. ¿Es not hover? No. No. CSS on mouse click. El opposite is Hey, hover, no. no, padding with transition, no. Creo que sí es. Not. Not over, es eso. Entre paréntesis. Es que es not y la propiedad que quieres anular. Not. Ahí está. Ah, caray. Acuérdate del
Cuando no esté así, tendría que ser rojo. Vamos a ver Entonces, si funciona. o sea, si está rojo, Ahí, el luego de verde, hover. luego rojo, y luego verde, luego rojo, y luego verde, luego rojo. Ajá. Órale. Ok, entonces entre paréntesis el not. Sí. No. A lo que quiero llegar con esto es de que hay cierto tipo de cosas o acciones que es posible hacerlas con CSS y con JavaScript. Ujú. ¿Cuál sería preferente usar? CSS. De manera preferente, siempre se prefiere usar CSS sobre JavaScript, porque, bueno, en cuestión de como este tipo de interacciones, por el hecho de que al navegador le consume más memoria Ujú. hacer esto de get element by, añadir un listener, perdón, y luego crear esta acción, y luego otro para esto, que simplemente ejecutar como código de CSS. Oh, ya. Y es menos, Pesado. ¿cómo le llaman? Memory intensive. Entonces aquí voy a poner es menos pesado ejecutar CSS que... Entonces, esa es una buena práctica. Dile. Cabe destacar que, o sea, sí, casi siempre va a ser buena idea usar CSS sobre JavaScript, pero CSS también se puede volver muy pesado. Porque, por ejemplo, hay unas animaciones que son como 3D Ujú. y que no requieren nada de JavaScript, pero con CSS tú puedes hacer animaciones completas en tercera dimensión. Sí, 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 Neta, los he visto. Obviamente a eso al navegador también le consume mucha memoria. no sabía que podías hacer eso. No, Yo no güey. sé, la verdad, pero sí se puede. Hay plantillas ya hechas así. O nomás sí es animados, güey. Y hay unos que están bien cabrones que dices, güey, ¿cómo chingados lo hicieron? O sea, que parece literalmente videos así de bien renderizados, bien chidos. Pocas. Bueno, Oye, güey, Ujú. am, también es, o sea, es mejor ponerlo en el CSS por la sincronización, ¿no? Por la prioridad de ejecución, ¿no? Ah, Sí es importante. pues sí, porque por ejemplo, como vimos, el script puede venir de manera síncrona, o sea que este script específicamente se va a ejecutar hasta que todo esto sea impreso en el DOM, Ujú. mientras que el CSS puede venir tal cual, o sea, a CSS como tal no le importa que los elementos no existan porque no rompe nada, o sea, si no existen, pues no le importa, y si existen, pues los aplica, pero en términos de script, pues sí importa que los elementos existan y que no. Ujú. También Ese- ese es otro tema. Ujú. Oye, entonces, a ver, ese de async que pusiste, ¿qué le estás diciendo al script? ¿Que va a estar sincronizado de todo el programa? Digo, de Eh, todo el... Ujú. sí, bueno. O sea, no importa, o sea, ahí ya no importa dónde pongas el script. Lo puedes poner arriba, lo puedes poner abajo y si le pones async no pasa nada o se cambia algo. Si lo pones así, sin nada, y nosotros Ujú. corremos esto, te debería de dar un error porque... pues si te fijas aquí no funciona nada, ¿no? Ujú. Porque las El funciones script. que ejecutan este pedo se corrieron Y no hay antes de que existieran los elementos. Aquí, por Mm, ejemplo, lo que yo les decía era poner un try catch a todo. Nomás lo ¿Este voy a para qué mover era? para saber qué está pasando, porque como tal en el navegador, si no pones un try catch, no te dice que falla. Ah, ok, ya. Para debuggar. Ujú. Por ejemplo, no me da. Sí estoy llamando las cosas, ¿sí, no? No, todavía no le pones el async. No, sí, pero es que, o sea, el async es lo que, o sea, si yo le pongo esto así, lo Ujú. que pasa en orden de ejecución es de que el navegador entra, ah, Sí. entra, ejecuta el script, luego ejecuta el CSS y luego crea el body. El El body es HTML. referencia a esto. Ujú.
Entonces, pues, cuando el script se ejecutó, el body no tenía ningún elemento que tuviera como ID increase counter, Que todavía no ni existían. por eso es de que no se asociaron las funciones con los elementos. Si yo Ah, pongo ok, por ejemplo, ok. el script dentro del body y lo pongo hasta abajo, Hasta abajo. ¿no? Pues ahora sí, ¿no? Ah, Porque, ya, esa era mi pregunta. porque ahora el CSS se ejecutó, el body se creó y después el script se creó. Ujú. ¿Cómo se llamó? Pero si yo pongo el script aquí y le pongo async, Ya no el, importa. el script se va a esperar hasta que el body se cree. Sí, sí, sí. Ese es el async, básicamente. Ujú. Y ya, esa era mi pregunta, si sí importaba y sí, arre. Chido. Ah, bueno. Sí, porque ya ves que te dicen todos de que mete el script siempre hasta abajo, güey, como buena práctica, pero. Ya. Aquí rompemos estereotipos. No, pues no sé cómo sea bien en el field. Así lo hacen en Germán. Pues es que cuando ya lo común es usar estos scripts. Ujú. Nunca, no me ha tocado ver scripts dentro del body que, bueno, en las páginas que yo hago. Sí hay páginas que Pone. ves y pues sí están dentro del body. Ah, sí, pero pues hay páginas hechas también mal. Digo, también mal hechas, entonces. Sí, pero creo que eso está chido también, que nos lleves por el camino de lo que se usa dentro del Como área, las ¿no? buenas prácticas, como debe ser. Excelente. No todo cuachalote. Y todo el código aquí, un perro. Nah, Se pues, compila la primera todo, güey, sí, sí. Ahora vamos a ver algo más interesante que va a trenar sus cabezas, ¿no? ayer. En JavaScript, todo lo que hemos visto es, cuando esto que dice async, es síncrono, síncrono, síncrono. Haciendo referencia a que todo se ejecuta de arriba para abajo y sin condiciones, ¿no? O sea, que no hay excepciones, todo de arriba para abajo. Como Simón. vaya. Ahora, hay ciertos tipos de funciones que el navegador te proporciona o el DOM que dejan de ser síncronas y se vuelven asíncronas, como esta madre de async. Ujú. Quiere decir eso que, por ejemplo, tenemos una de esas funciones que se llama set timeout. La función recibe un callback y también recibe. Espérame, creo que esto ya no lo he visto. Sí, sí, sí. Un Como handler. primer parámetro recibe un callback y como segundo parámetro recibe un timeout, o sea, un tiempo de ejecución. Por ejemplo, Sí, aquí se manejan en 1000 equivale a un segundo. Cada 1000 equivale milisegundos. a milisegundos. Ok. Y Sí, ponlo en aquí no, inglés para que se pueda. un segundo. Y este callback lo que va a hacer es, cuando este timeout pase, o sea, cuando pase un segundo, lo que vamos a hacer va a ser imprimir hello. Y luego abajo de este set timeout vamos a imprimir eh. Entonces, en base a lo que hemos visto, y que yo estoy diciendo que JavaScript se ejecuta de arriba para abajo y así, lo que pasaría es que se imprime síncrono, luego se imprime hello y luego ¿no? Ujú. O incluso esto lo voy a dejar así sin timer. Vamos a poner 0. O sea, que va a durar 0 milisegundos y se va a imprimir. Pero si corremos esto, se imprime síncrono, después se imprime y después se imprime hello. Aunque esto haya esperado 0 segundos. Sí. Si yo le pongo un segundo, pues es aún más obvio, ¿no? De que síncrono, hello, digo, y luego un segundo pasó y se imprimió hello. ¿Por qué pasa esto? JavaScript, como tal, se conoce como, pues, ya lo dije, ¿no? Un lenguaje síncrono, pero con capacidades asíncronas. Síncronas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente
Pues es que tuve que haber explicado esto antes. Bueno, vamos a hacer Vale. un pequeño teoría, ¿no? Nosotros sabemos que las computadoras funcionan con procesadores y RAM, y que la RAM es la encargada de tomar las funciones y guardar El las código. variables y todo ese pedo. Ujú. Todo el código. Le pasa al procesador lo que tiene que ejecutar. Y pues ya el procesador lo ejecuta. El procesador ejecuta la función. Esto es el flujo normal, ¿no? Bueno, obviamente aquí atrás viene lo de que Node.js transforma JavaScript a ceros y unos y la pendejada y media, pero Todo la traducción binario. Todo el low level. lo que importa es de que pues así se comunica, ¿no? La RAM es la que se encarga de crear todo y luego la RAM le pasa al procesador y el procesador se encarga de ejecutar. Y nosotros sabemos que los procesadores tienen algo que se conoce como núcleos. Y Cores esos en inglés. núcleos, ¿cómo? Cores en inglés, digo. Core para el gringo, que esos cores tienen threads o hilos en español, ¿verdad? Ándale. Y cada uno de esos hilos se encarga de realizar una acción. Un thread es un hilo y un hilo solo es capaz de ejecutar una acción. Ujú. Un hilo solo ejecuta una acción a la vez. La cuestión es de que JavaScript se le conoce, aparte de ser un lenguaje síncrono, se le conoce como Single Threaded Language. Porque JavaScript solo puede ejecutar una cosa a la vez. A diferencia de, por ejemplo, hay otros como Java que te permiten jugar con los threads y hacer múltiples cosas a la vez, lo que se conoce como concurrencia y paralelismo, que no voy a meter eso, pero pues son términos de programación. Sí lo vi, estaba bien chido. Sí, el multithread también. Bueno, y pues esa es como la gran diferencia entre JavaScript y otros lenguajes, ¿no? De que Java, a diferencia de JavaScript, puede hacer muchas cosas a la vez, pero JavaScript solo puede hacer una. Pero como es algo, como yo mencioné que tiene capacidades asíncronas, hay algo más aparte de JavaScript que le permita a JavaScript hacer cosas. O sea, hacer como varias cosas al mismo tiempo. Porque si se fijan, pues este set timeout, si yo estoy diciendo de que JavaScript solo puede ejecutar una cosa a la vez, ¿cómo es posible que este set timeout cuando llega no se ejecute y espera al siguiente, ¿no? O sea, sería lo más común porque solo tiene un thread. Ujú. Lo que pasa es de que, como yo ya he visto, como les mencioné, todo el navegador, HTML, CSS, JavaScript, a todo eso se le conoce como el DOM. Y el DOM, aparte de proporcionarnos funciones como esta, nos da, por así decirlo, un segundo thread, el cual se va a encargar de realizar o ejecutar todas las funciones que sean de tipo asíncrono. Entonces, por así decirlo, sí, este console de la línea Dust se va a ir como al thread principal. Lo que va a pasar va a decir, esta es una función asíncrona, Igual. entonces se va a ir al thread del DOM, por así decirlo. Y esta función pues también es síncrona, entonces también se va a ir al thread principal. Entonces este thread del DOM se va a encargar, aparte de ejecutar, pues se va a encargar de, en este caso, de esperar hasta que la función termine su ejecución, o en este caso, su tiempo de espera, ¿no? Su tiempo de espera. Ahorita no, es que ahorita no tiene mucho sentido esto, pero bueno. No, pero está bien para saberlo así. Con lo que quiero llegar con esto es de que
Por el momento no nos hemos topado con casos que nos impidan, o sea, casos síncronos, pero por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un contador que empieza en 0. Aquí yo lo incremento en contador igual a 2. Luego aquí contador lo imprimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el contador va a ser 2. Digo, va a ser 0, perdón. Porque pese a que esto se ejecuta Tienen que esperar. después de un segundo, este contador de la línea 11 y 2, por así decirlo, ya están fuera del contexto. ¿Por qué? Porque pues este contador pasó a ser parte del thread número 2, ¿no? Del thread del DOM. Por eso es de que, Como que lo pone hasta el final, ¿no? De toda la secuencia. sí, también, o sea, yo para poder acceder a este güey aquí, como ya pertenece a un thread diferente, yo tendré que imprimirlo aquí, pero pasa 0 y luego 2. Ay, no. Ay, no lo sé. No lo pudiste. Con lo que quiero llegar es de que por el momento no nos hemos topado con este caso, pero puede llegarse a dar el caso donde nosotros tengamos acciones síncronas que si nosotros intentamos modificarlas dentro de operaciones asíncronas, nos van a dar errores porque estos contextos, bueno, estas acciones asíncronas, pues obviamente se ejecutan aparte, en un contexto diferente, en un thread diferente. Entonces, solo para mencionarlo ahorita, que cuidado como con estas cosas de que, pues, cuando esto pase, tal cosa. Sí, para entender las bases de Sí, es que ejecuciones. había pensado en un mejor ejemplo para esto. Está bien, No, yo sí lo entendí, tú, Chora. también. Ajá. Luego podemos ver un diagrama y ya. Es que de hecho hay todo un pinche... Documentación. Esas como- pásalas para estudiarlas ahorita en vacaciones. En vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? En vacaciones de Germán. ¿Estás de vacaciones, Germán? No, de las clases, tonto. Ah. Es que había este güey, mira, este güey hizo esto de transcripción, no, ¿dónde está? Bueno, el caso es de que hay una página, luego la busco, pero esta página te explica como qué es lo que pasa con JavaScript. No, ok. Luego la busco si las paso, pero bueno. Simón. Oye, pégalo por ahí. Ya que busco la página. Sí. A ver. Bueno. Ahora, voy a irme a otro script. Pues, Profe, ¿puedo ir al baño? pues los Deja, voy. Bueno, te estamos escuchando. Digo, profe, ¿puedo ir al baño? nomás te boteas, güey, para no escuchar el chorrito. Porfa. Bueno, vimos que eran los callbacks, ¿no? Que era una función que recibe como parámetro una función y pues se utiliza como de manera reutilizable, bla, bla, bla. Hay otra cosa que se llaman closures. Closure. Creo que se escribe. Closure. Que la función que tienen es... ya, espera. Tenemos, por ejemplo, la función es retornar
una función con un contexto guardado, por así decirlo, y poder utilizar este contexto más adelante. Esto no tiene mucho sentido, pero vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo la función suma. Bueno, va a llamarse... ¿cómo se dice multiplicar? Multiply. Por ejemplo, yo quiero hacer una típica regla de 10, ¿no? Quiero decir, quiero multiplicar del 1 al 10 y cada uno de estos números por 10. Lo que a mí se me ocurriría sería decir, multiply, tengo la función que recibe el número 1, el número 2, y luego retorna, pues, número 1 por número 2, ¿no? Y ahora yo llamo multiply, y luego le pongo 1 a 10, luego 2, luego 3, luego 4, y así me voy, ¿no? Los closures nos sirven para guardar un contexto. En este caso, por ejemplo, como este número 10 es el que se repite sobre todas las cosas, yo quisiera que yo quisiera reutilizar este 10, ¿no? De una manera como más óptima. Una cosa que también se me ocurre sería, por ejemplo, guardar el número 10. Y pues ya no me reemplazo aquí las variables, ¿no? 10, 10, 10, 10. ¿Qué pasa aquí? Que pues, o sea, sí, ya dejé de tener 10 5 veces y ahora está en una variable, pero aún así, pues número sigue existiendo aquí 5 veces. Y pues, o sea, está bien, pero pues ya Está muy JavaScript es repetitivo. una cosa más mejor. Ahora, para yo poder hacer esto de los closures, un closure aparte de es una función que Dentro de otra retorna función. una función. Entonces yo, ¿cómo hago eso? Pues una función que retorna una función. Y aquí, esta función, como sigue siendo una función, pues yo puedo recibir parámetros, ¿no? Parámetros. Sí. Oye, ¿vas a dejar actividad o lo vas a dejar tarea, güey? No, creo que tarea. Va, Sí, porque, bueno, no sé. tarea, estaré bien. Bueno, tarea ¿Qué entonces. cuál es la diferencia? Es que te voy a escuchar porque tengo que ir por camino aquí al tren de volada. Ya es que chocó su carro. Y no me quiero perder nada. Pon el Y ya. celular, güey. Sí, por eso, y si es actividad, pues no la puedo hacer en Ok. el momento. Y así, y en cuanto llegue la puedo hacer, pues. Pero tardo, nomás lo que voy y vengo. Pero sigo escuchando aquí. No. O sea, no me voy, nunca. Dale, güey, síguele. Dale. Bueno, entonces, estamos en que quería hacer esta función multiplicar como más reutilizable, como evitando pasar todas las veces este número 10, 5 veces o más, utilizando un closure, que el closure es una función que retorna una función, y como sigue siendo una función, esta función puede recibir parámetros. Entonces, lo que va a hacer esta función va a ser multiplicar mi número 1 por número 2. Silénciate uno, tú, chora. Ahí está. Ya voy. Bueno, estas 2 veces, ¿eh? Ujú. A ver. No sé a quién silenciaste, pero bueno. Bueno, Dale. Creo que silenciaste al que trae el celular. a ver. Bueno, el caso es de que la sintaxis es similar a lo que yo tenía antes. La diferencia es de que yo adentro de esa función, en lugar de retornar el puro return número 1 por número 2, yo retorno una función que aparte recibe un parámetro
y esa función retorna el resultado del primer parámetro que recibí en multiply Ujú. y el segundo parámetro que yo recibí en esta función, que si te fijas es una función sin nombre, mejor conocida como función anónima. Pues porque no tiene nombre, ¿no? Simón. Creo que sí le puedes asignar nombre, o se le puedo asignar hola, y ya tiene nombre, pero los closures tienen la característica de que pueden retornar funciones anónimas o Ujú. funciones nombradas. Sí. Creo que lo común es que sean funciones anónimas. Sí, Entonces, porque ya se da a entender que son closures, ¿no? pues sí. ¿Cuál es la Entonces, diferencia del closure y del callback, entonces? un callback ejecuta una función por parámetro y un Ok. closure retorna una función. Ah, ok. Y no necesariamente recibe una función por parámetro. Pero tiene que tener una función dentro de otra función, es el closure, ¿no? Básicamente. Sí. Quédate con que el callback ejecuta una función dentro de otra y esta debe de haber estado como parámetro. Ok, ya Y te entendí. closure simplemente es una función que retorna una función y esta función que está retornando no fue pasada como parámetro. Ujú. Sí, ya. Ujú. Ahora, ¿yo cómo llamo a esto? Por ejemplo, si yo digo log multiply y ejecuto, si te fijas aquí, en la documentación de Visual Studio me sale multiply, recibe un parámetro, Es el número 1. 1, y luego dice 2 puntos, número 2, y luego number. Ujú. Esto a nivel interpretado significa que pues este multiply recibe un parámetro número 1 y luego como segunda ejecución, por así decirlo, porque pues está encerrado entre paréntesis, como segunda ejecución recibe otro parámetro, Ok. retorno, o sea, esta flechita significa return, Ujú. retorna un número. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí console log multiply 10 y yo voy a correr esto aquí directamente al terminal. Si yo, por ejemplo, pongo node y script número 3, si te fijas me sale function anonymous. Sí. No, es para comprobar que lo que dije que function pueden ser nombradas o anónimas. Si yo vuelvo a correr esto con eso, ahora dice función hello. Ujú. Ahora, como yo estoy retornando una función, quiere decir que yo puedo, por así decirlo, volver a ejecutar esta función, ¿no? Sí. Como yo vuelvo a ejecutar la función, si te fijas, esto me da un hint, o sea, de que número 1, 2 puntos, luego otra vez paréntesis. Sí, es el Aquí, parámetro de la segunda función. aquí yo vuelvo a llamar la función con parámetros, digo, con otro paréntesis, y luego pongo 1 para multiplicar, bueno, voy a poner 2, ¿no? Para multiplicar 10 por 2, pues ya 20. Ujú. Y ahora, ¿cómo esto me sirve a mí para evitar tener 10 en repetidas? Líneas. Si yo digo, si voy a guardar el resultado de multiply, o sea, de la primera función en una variable que se va a llamar multiply by 10, es igual a la función multiply que recibe como parámetro 10. Y ahora mi variable multiply by 10 va a ser la función anónima, ¿no? Ujú. Y ya tiene como contexto el número 10. Entonces yo ahora digo log multiply by 10 y le pongo 1, bueno, le voy a poner 5, pues ahora sí. 10, luego el contexto 10 guardado en contexto por 5, pues 50. Sí. Y yo hago esto pues todas las veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Ujú. Ya lo. Ujú, sí, ya. Ya ajá, cambia todo. aquí ya cambia porque me estoy en primera ahorrando un parámetro y en segunda esta función
puede ser también reutilizada, porque por ejemplo aquí lo puedo volver a llamar y aquí lo voy a poner multiply by 6 y aquí creo un nuevo contexto para este multiply by 6. Entonces voy a poner aquí abajo stop, un separador así y lo voy a empezar a llamar a las funciones multiply by 6 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. y pues ya no, si son, aquí vemos que si son diferentes, de que aquí no volví a multiplicar 1 por 10, sino que como yo creé una nueva instancia o un nuevo contexto de la función multiplicar, pues este güey guardó 10 y este güey guardó 6. Claro, 6, sí. Como una variable normal. Sí, exacto. Y luego esto ya a nivel código, bueno, a nivel, Interacción. ¿cómo decirlo? Bajo. A nivel de interacción, si yo imprimo, por ejemplo, en lugar de usar console log, uso console dir y le pongo console dir el multiply by 10, según yo aquí sí debería funcionar, no sé si solo funciona en el navegador. Sí. Déjame correr esto acá. ¿Qué es console dir? Ah, Eso no lo había visto. como tal, si te acuerdas el console, pues es un objeto, ¿no? Es un objeto que contiene métodos. Y el Sí. dir es un método más. Aquí Sí. en la documentación dice que... Puta, no dice nada. A ver, console dir. Dice, console dir despliega una lista interactiva de propiedades que están especificadas en un objeto. O sea, el console log te imprime lo que sea que tú le mandes, pero el console dir te imprime las propiedades Ajá. del objeto. Oh, ya. No, ok. Más Con lo que Que en creo este caso sería. como un back, más back Ahora se todavía. volvió robot. ándale. Como decía Goofy, a un nivel más bajo. O sea, el console dir es para imprimir como un nivel más técnico y el console log es para imprimir a un nivel amplio, un nivel general. Ujú. La verdad, rara vez Oh, un ya, console dir, ya. pero aquí lo quería utilizar para demostrar esto de closure, pero creo que lo voy a tener que hacer en el navegador directamente. Aquí voy a usar la consola del navegador y voy a decir function multiply by 10. Voy a imprimir el multiply 10 con un dir, console dir. Si te fijas, aquí me da acceso a esta parte, ¿no? De arguments, color, length, name. Y luego Todas las aquí viene propiedades. que se llama prototype. Y luego este Constructor. prototype, vergas, ¿no está ese pedo? Estaba, ¿dónde está? ¿Sabes qué? Déjalo guardar una variable. Multiply by 10, que lo selecciono aquí. Y ahora sí voy a imprimir este pedo. Abrir. La función anónima que tiene... Es que aquí debería venir una madre que se llama closure, pero no la veo. Apply, No, no hay pedo. Yo sí la symbol, veo. constructor. A ver, hora de googlear. Closure, ya, let's go to see. Closure, ya. No. No sé si tengas poquito lag tú o yo, no sé, güey. ¿Tú cómo lo ves, Chora? No, yo los escucho bien. No, A pero los dos. cuando haces scroll, ¿se ve que brinca Ah, así o...? Ah, no, sí, cuando haces no, yo scroll, lo veo bien. sí se ve raro.
Sí, Ah, bueno, pues sí, se ve como en bloque, pues. sí, hay bloquecillo como un acá. delay de unos no sé cuántos décimos de segundo. Sí, pero como no tengo TOC, No, yo digo para que se vea claro, güey, para los demás, pues. Porque a veces haces algo, güey, escribiendo algo y pum, de repente aparece, es como que, ah, cabrón, ¿dónde salió esa madre? oye, A ver. Ponte un de internet. Ah, sí, es cierto. Es que creo que la tengo que llamar. A ver. Antes, Sí, bueno. Ah, ¿qué está pasando? Mm, tienes que utilizarla en ¿Cómo? a ver, Ah, sí, scope, es cierto. Es que sí, está aquí tiene que en estar dentro del scope de esa, ¿pero dónde está Scopes? no aparece scopes, porque no lo estás inicializando, sí. Sí, sí, aquí arriba la llamé. Aquí. Ok, oh, ya vi. Eh, ¿Qué pedo? Debe de estar abajo de esa, güey. Súbele un poquito. Function location. Es que debería estar aquí abajo, ¿no? Function locations. Sí, debe estar ahí. Pero no está. What? Mm, pero ¿por qué no lo puedo ver? No. A ver, qué raro. tenemos mala suerte. Hoy no se quiso enseñar. Le dio pena. Hay algo. Bueno, el caso es de que aquí debería que verse algo así como aquí está en Stack Overflow, de que dice el scope, y luego tiene el closure, y en el closure viene como... Ah, no. No, sí. Sí. Es que ahí le está dando la variable, ¿no? Que es esa. Sí, sí, pero pues literalmente copié y pegué lo que tenía. Pero no sé por qué no me está mostrando eso de scopes. Pero sí, bueno, el caso es de que en este caso nosotros veríamos que aquí en el closure está el argumento o el parámetro número 1 y aquí tendría un 10. Y por eso es de que este 10 aquí queda guardado como en un contexto y puede ser reutilizado después. Sí, sí. Y también, por ejemplo, no obligatoriamente tiene que ser una función. Puede ser una función que retorne una función, que retorne una función. Una otra, por Que ejemplo. es un closure dentro de otro closure. Y que retorne otra función, y así que retorne una función. Pero tienes que exponerlas para que las vean de afuera, ¿no? O que la tenga afuera. O sea, las funciones que están dentro de las funciones, si quieres que los vean de fuera del scope de multiply, tienes que hacer el return para exponerlo, ¿no? Para que otra función afuera u otros Ah, afuera del scope del function sí, lo exacto, puedan ver. exacto. Porque, por ejemplo, o sea, esto es return, 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 pero yo puedo tener otra función aquí que se va a llamar no puesta y recibe como parámetro algo. Yo imprimo en la consola algo. Y esta función no está expuesta porque yo no la estoy retornando. Ujú. Sin embargo, estas funciones, pese a que son anónimas, sí las estoy exponiendo con su respectivo return. Entonces, Sí. por ejemplo, como yo, para demostrar esto, que pues multiply, yo no puedo llamar a multiply, no sé, punto no expuesta, porque pues en primer lugar, no expuesta no es una propiedad de la función. Ujú. Y pues en segundo lugar,
porque las propiedades se acceden a través de punto y el nombre de la propiedad. Y no es una función que esté expuesta porque no la estoy retornando. Sí, sí, sí. Y yo, ¿Ya por les ejemplo, explicaste lo que son los scopes o no? sí. Ok. Entonces yo para llamar a esta función hasta la número 4 sería multiply 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y aquí puede escribir 10, puede decir 20, aquí 1 y aquí 5. Incluso yo podría estar jugando como con los scopes, o sea, por decirlo así, con las instancias, por ejemplo, multiply by 10 and 6. Y aquí yo guardo la instancia de multiply, que va a guardar en el contexto 10, y luego va a guardar Sí. en el siguiente contexto 20. Entonces yo puedo utilizar multiply by 10 and 6, y le paso los dos últimos parámetros, que es 1 y luego 4. Y para esto me podría funcionar los closures. Ujú. Digo, este es un ejemplo muy vago, pero a nivel ya cuando hay cierto como, ¿cómo decirlo? Ya sé. Por ejemplo, voy a intentar hacer esto de los callbacks y luego hacerlo con closures. Closures. Bueno, tenemos la acción, ¿no? La acción, y recibías un counter y un callback. Y lo que se hace era llamar al callback con el counter, y luego tenías la función sum, que recibía un número 1, luego un número 2, y retornabas el número 1 más el número 2. No, pero no. Aquí era increase y recibías un counter, y ese counter lo retornabas con un más igual más 1. Luego tenías la función decrease, luego tenías counter, return counter menos 1. Entonces decías action en counter 0 y la función increase, luego action, la función 0, bueno, el argumento es con valor 0, y luego el callback era decrease, ¿no? Si yo intentara hacer esto en un callback, a mí me beneficiaría usar un closure si action compartiera, por así decirlo, una función que tanto increase como decrease guardan. Y para Ujú. eso, por ejemplo, podría decir que tengo una función action que va a ser un closure, ¿cómo se escribe? Closure. Closure. Y esta función va a recibir un contador. Y lo que va a tener en común esta función, aunque yo dé increase o decrease, va a ser que va a imprimir el contador. Y luego Vas a llamar. counter, no, return. Function, retornos. Es que no se me ocurre un ejemplo práctico, pero es que esto se ve, esto de las closures. ¿No le Sí. puedes poner ahí ¿Mm? que le pase algo al botón al último botón que apretaste? Pues sí, también. A ver, vamos a ver si con esto. O sea, que le pases algo al último botón que apretaste. Ajá. Que ponga verde o no, algo después de eso para hacer el callback o algo así. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Si aquí yo le pongo, no sé, color. Y le voy a poner un hexadecimal que va a ser FF02, algo así. ¿Te falta uno, no? Es que, no, pueden ser 4 o pueden ser 6. Oh. Y callback. Change color. Va a recibir un color. Y luego va a retornar
en un closure una función que recibe como parámetro el extra color. Y lo que yo quiero hacer es retornar el color concatenado más el extra color. De hecho, nada más para que sepan ustedes que los primeros dos del color representan el rojo, los segundos dos representan el verde y los segundos dos representan El azul. el azul. Ahí conscribe azul, blue. No, de hecho, son tres. O sea, si yo pongo FFF, quiere decir que el rojo va a ser lo máximo, el gris va a ser lo máximo, el verde va a ser lo máximo. Si yo pongo, si yo lo despliego así, yo le estoy indicando que sí va a ser rojo, pero este segundo parámetro va a ser la intensidad del rojo. Bajito. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí yo indico la intensidad del verde y aquí yo indico la intensidad del azul. Por eso es de que pueden ser 3, 4 o 6. Oh, ya. Oh, fíjate, Entonces- este dato tan interesante no lo sabía. Entonces aquí lo que quiero hacer es tener un color base que va a ser, no sé, el rojo, un rojo a F o algo así. Y yo le quiero concatenar el verde. Entonces, por eso me decía esa función de change color. Entonces voy a tener aquí mi función red, que voy a llamar a change color, y como primer parámetro va a recibir FF, no, déjame ver el color, RGB red. FF. Ujú. Va a recibir FF. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí otro parámetro, 200. Si yo le mando S8, se tendría que convertir en amarillo, ¿no? Entonces, aquí en el mouse over, yo llamo a change color y le pongo S8 y al mouse only le voy a poner, ¿sí? Va a ser 64. Entonces yo llamo a change color aquí, le pongo 64 y ambos comparten en común que inicialmente son FF, ¿no? Pero se les va a concatenar un extra. Se lo vas a agregar después. Sí. Déjame ver qué pasa con esto. Y tengo que llamar al script sin número. 3. Mm, Y aquí que era un mouse over. Entonces yo pongo, verde. Espérame, creo que Te faltó el script 3, ¿no? ¿O cuál es? No, es que estoy interfiriendo el CSS. Ah, ok. No sé las propiedades. A ver. Déjame imprimir qué es eso de change color, C8. No es para ver que si me está retornando lo que quiero. Es que aquí está retornando la función. Es que yo esperaba llamar a red. En lugar de change color, como change color es el closure, el contexto que guardé, o sea, FF se guardó en red, o sea, la función Red. red. Entonces tengo que llamar a red aquí en lugar de change color. Y ahora sí es FFC8. Nomás que aquí eso tiene que ir con el hashtag. Y red. Vamos a ver. Este es el mouse over y el mouse leave se me olvidó también aquí. Digo, esto no es igual al otro porque me falta el color blue, o sea, el tercer par de números. Bueno, sí. Así que aquí solo pasé 4, pero me falta el último par. Por eso no se ve como yo esperaría acá. Pero sí cambia, ¿no? O sea, que mouse over, esto y mouse leave. No cambió. No cambió. A ver, vamos a ver otra vez. Pon otra vez el console log. Red C8 y red
2, 64, FFC8, FF64. Sí lo está cambiando, nomás no lo está agarrando. Sí, creo que este 64 como que no significa mucho para eso, pero... Y si le pongo, en lugar de 64 le pongo 6400. Ajá. Ajá, ajá. Ahora sí, ahora tiene más sentido. Le faltaban estos dos. Ujú. Sí, pues, ahora sí que pues esto es parece ser algo útil, supongo, en este caso. Va, 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 va. Va, 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 va. Y pues ya. Ya es hora, dice. Ya cáigale. Haz el Sí. resumen de la clase, güey. Bueno, copy y pega lo que has explicado y ya. A ver, resumen. Número 1. Primero revisamos lo de Chora, vimos que se puede hacer después vimos Los callbacks. los callbacks. Primero vimos los callbacks. Déjalo pongo en el comentario. Va a ser repaso. Estudiarle. Vimos que los callbacks eran callback functions that are called when a certain event occurs. ¿Se puso solo? Son funciones que se pasan como argumentos a otras funciones y se ejecutan en el momento que se llama la función que la recibe. Ejemplo, tenemos la función acción que recibe como parámetro un contador y como segundo parámetro el callback. Y lo que hacemos era llamar al callback con el contador. Y luego tenemos una función incrementar que enviaba como parámetro ¿Número? ¿qué? Sí, recibía como parámetro el contador, perdón. Y lo que será retornar el contador más 1. Ya tenemos una función que era decrementar, que igual recibía como parámetro contador, y lo que hacía era retornar el contador menos 1. Y yo llamaba a acción con un contador inicial que vendría siendo 0, y luego mi callback, que en este caso es incrementar. Y lo mismo hago, pero para decrementar. Y esto me permitía extender o generar funciones genéricas y reutilizables. Con la nota, las funciones no siempre reciben el mismo número de parámetros, con lo cual esto es como una advertencia, ¿no? A menos de que nosotros creamos funciones desde cero, por así decirlo, y nosotros sepamos cuál es el número de parámetros que Los recibimos. parámetros que tiene. Luego vimos que con CSS y JavaScript se puede lograr cierto tipo de funcionalidades, se puede lograr cierto tipo de funcionalidades. Por ejemplo, con un mouse over, con un evento mouse over, yo cambiaba el color del botón y a su vez con el atributo over en CSS yo podía bien cambiar el color y se pone como prioridad Con buena práctica. por JavaScript por temas de
poder de cómputo. Luego, por último, Closures. los closures. Vimos que eran funciones que retornaban funciones y Ujú. que estas guardan un contexto, pues como tal se llama closure. Y me permiten, al igual que los callbacks, reutilizar funciones y compartir, pues en este caso, el contexto, ¿no? Sí, en ese sentido, también como guardar su scope, ¿no? Ujú. Exacto. Y pues como ejemplo tenemos la función suma, bueno, multiplicar, que recibía como factor el factorial y retornabas con una función anónima que recibía como parámetro, ¿cómo se dice el factorial? Y luego, ¿o cómo era el dividón, el diciendo? ¿Cómo era? Dividendo y divisor. Eso era para división, ¿no? Pero para multiplicación, ¿cómo era? Era multiplicación. Ay, güey. El No sé. multiplicador y multiplicar. El multiplicador y multiplicando, ¿no? Creo que era en español. Multiplicar. Ponlo en inglés. Es que tampoco me acuerdo en inglés. Multiplicando. Mira, Sí, aquí multiplicando y multiplicador. multiplicando y multiplicador. Entonces aquí tenemos el multiplicando. ¿Cuál era cuál? O sea, Multiplicar. Boludo. bueno, multiplicando y multiplicador, ¿no? Ujú. Multiplicador. Y retornabas pues el multiplicando por el multiplicador. Donde se espera que el multiplicando sea el número que se guarda como contexto y que será accesible en cada llamada consiguiente de la función. O sea que si yo tenía multiplicar por 20, y esto lo guardaba en una variable, llamaba multiplicar y le pasaba 20, como contexto, multiplicar por 20 ya guarda 20. Entonces yo llamaba multiplicar por 20 y le pongo 2. Y pues esto me da como resultado la multiplicación de 2 por 20, ¿no? 40. Pues ya, digo, ya lo mencioné, pero esto pues de funciones. Aquí nota grande. Hay ciertos lugares donde las funciones pueden ser anónimas. No, anónimas. Anónimas. Sí. Bueno, no puedo poner acentos aquí. Y otras No, nomás estoy diciendo. es requerido que sean funciones nombradas. Ejemplo, ¿qué es esto? Yo no puedo decir así a nivel Se global. puso como PHP. Yo no puedo decir a nivel global que voy a tener una función anónima que haga suma. Así. Porque yo para llamar a esta no hay manera de que yo llame a una función anónima que está declarada en el contexto global. Ujú. De a huevo tiene que ser nombrada. Sin embargo, pues ya vemos que en los closures o inclusive en los callbacks, las funciones pueden ser anónimas. Porque, por ejemplo, Porque están dentro del contexto, del scope. por ejemplo, el for each, tengo el array 1, 2, 3, punto for each. Esta función que recibe como callback es una función anónima, porque pues esta función ya fue pasada como parámetro, ¿no? No hace falta asignarle nombre, entonces es una Sí. función anónima.
Y pues lo mismo con el closure. Que tiene Que una eso es un función. callback, ¿verdad? Ese es un callback. Sí. Y pues en este closure, esta función sí es anónima. O puedo hacerla nombrada. Sí. Nombrar o sin nombrar. Pues ya. Sí, básicamente. ¿Dónde subes todo esto, güey? ¿Eh? ¿Dónde subes todo esto? Esto lo estoy subiendo a YouTube. la subo a YouTube. Suscríbete a mi canal. Y Denle like, suscríbanse. los recordings se suben a este pedo de Drive, Sí, pero yo no automáticamente. subo a YouTube porque aquí cuando los corro son muy lentos. Y después de aquí los subo a YouTube. Y el código que hago o lo que hago lo subo aquí a esta carpeta de código teoría. Ah, ok, está bueno. Y pues ya. Yeah. Perfecto. ¿Dudas, sugerencias, quejas? ¿Ya dejaste de grabar o qué? No, bro. ¿Ya podemos ir, mamá?